Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios, me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos escogió a pesar de nosotros mismos, mi querido hermano. A pesar de lo que éramos, a pesar de la vida que podíamos haber llevado, su misericordia nos alcanzó, su gracia nos salvó y ahora nos gozamos en Cristo Jesús. Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor, por favor. Quiero suplicarle y de paso saque su material, ¿verdad? Saque su hojita. ¿Usted lo tiene? Vamos a buscar, por favor, el capítulo 8 del libro de Números. No solo uno, ese es un solo paquete. Gloria a Dios. Números 8, por favor. El tema de ahora el tema principal es la consagración de los levitas. Vamos a ver si alcanzamos a ver también las trompetas. Pero quiero volver a tomar el tema con el que terminamos el viernes pasado, ¿verdad? Y es cuando Dios ordenó que se encendiera el candelabro. ¿Lo tenemos ahí? Números capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Y vamos a leer la palabra. Y vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya lo encontraron, mis queridos hermanos? Amén. Vamos a leerlo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero: de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Señor bendito, gracias Dios, gracias Padre por la bendición de tu palabra. Ayúdanos Dios, que tu Santo Espíritu tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, de nuestros labios, Padre, y que nuestras palabras nos bendigan y nos permitan tener una percepción, Señor, de lo que pasó en este tiempo, Padre. ¿Por qué se encendió de esta manera el candelero, Señor? ¿Por qué, Padre? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué hiciste tú, Señor, para que la luz solo fuese hacia adelante? Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Gloria al Rey. Bien, mis queridos hermanos, dijimos la otra vez, ¿verdad? Dimos la razón y quisiera preguntarles para los hermanos que estuvieron, porque aquí dice, cuando enciendan las lámparas, le dijo Dios a Moisés, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. ¿Alguno de ustedes se recuerda la razón por qué la luz era hacia adelante? ¿Qué había detrás del candelero? El pasado. Correcto, pero ¿qué había? Literalmente, ¿qué había? Estaba el lugar santísimo, sí. Estaba atrás y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. Sobre el arca del pacto estaba, ¿cómo se llamaba la tapadera del arca? Propiciatorio. Y sobre el propiciatorio se derrama la sangre. Se derramaba la sangre de los animales sacrificados, ¿verdad? Para perdón del pecado.
Entonces allí el sacerdote entraba una vez al año con la sangre y la derramaba sobre el propiciatorio. Y entonces cuando el sacerdote salía, el pueblo se alegraba porque sus pecados eran remitidos, ¿verdad? Entonces el pueblo podía tener tranquilidad un año más porque su comunión con Dios permanecía a pesar de ser un pueblo pecaminoso, ¿verdad? Un pueblo lleno de pecado, como seguimos siendo todos nosotros, ¿verdad? No podemos decir, no, ahora ya no estamos llenos de pecado, porque somos pecadores, ¿verdad? La Biblia dice que si alguien dice que no tiene pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso, ¿verdad? Entonces, ahí estaba, atrás estaba el arca, pecados, ahí eran presentados los pecados, díganme, la víctima. No, yo creí que lo que estaba atrás eran las cortinas. Sí, acuérdese, estaba la lámpara, la cortina, el velo, ¿verdad? El velo, y atrás del velo estaba el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por un velo de 50 centímetros de espesor, ¿se puede imaginar? Así la tela, tremenda de ancho. Entonces, y estaba una sobre otra. Nadie se explica cómo hacía el sacerdote para pasar, porque iba con una bandeja pesada con sangre. Y el sacerdote pasaba y derramaba su sangre. Recuerda que el sacerdote tenía que ir limpio, tenía que efectuar una ceremonia para limpiarse de pecado, porque él era el que presentaba la ofrenda. Entonces al presentarla, la campanita seguía sonando, ¿verdad? Entonces cuando se guardaba silencio, era el momento en que estaba derramando la sangre. Entonces el pueblo esperaba, pero si pasaba algún tiempo, ellos comenzaban a jalar, porque el sacerdote llevaba una especie de lazo en el tobillo, y entonces cuando ya no se escuchaba la campanita por mucho tiempo, ellos comenzaban a jalar el lazo, y lo que había pasado es que el sacerdote iba impuro, y entonces delante de la presencia del Señor el sacerdote moría, y entonces lo sacaban y tenía que hacerse otra persona, tenía que prepararse otro sacerdote y presentar sacrificio. Entonces ahí se presentaban nuestros pecados. Entonces ahí se pagaban nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos que ver el perdón de nuestros pecados. Nosotros no tenemos que esperar una vez al año para que se presente la ofrenda, sino que nosotros tendríamos que ver hacia el pasado, hacia 2000 años atrás, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, donde se pagó la ofrenda, se dio la ofrenda por el pecado. Y dice Hebreos que nos hizo perfectos de una vez y para siempre. Entonces nosotros ya no tenemos, y esto es algo maravilloso, mi hermano, nosotros ya no tenemos que ver para atrás. Su pasado no nos interesa. ¿Por qué? Porque por su pasado murió Cristo. Y lo más maravilloso es que Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, cuando nosotros nos vemos unos a otros, podemos estar con la tranquilidad de que somos todos nuevas criaturas, así como dice 2 Corintios 5:20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, me está hablando de cómo yo tengo que verlo a usted, y usted cómo me tiene que ver ahí, como nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que si ya pasó, si ya se pagó, si ya está cancelado, a usted no le interesa ver recibos viejos cancelados. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Pastor, si a estas alturas todavía siguiéramos matando animalitos, ya se hubieran acabado. No, y lo que pasa es que también había una estructura para que eso no pasara, para que no se acabaran, ¿verdad? El pueblo, las tribus ofrendaban animales. De hecho, si usted vio, para la inauguración, para la dedicación del templo, todas las tribus ofrendaron un montón de animales, ¿verdad? Y eso iba produciendo más. Entonces estaba garantizado que siempre iba a haber una víctima, hasta que la víctima, el Cordero Pascual, cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, dijo: he ahí el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Y una vez quitado para nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ya la luz ya no necesita verse en el pasado. Ya no hay nada que registrar.
La Biblia enseña que nuestros pecados fueron tirados al fondo del mar, ¿verdad? Es como para darnos una idea de lo que Cristo ha hecho, que dice que está tan lejos está el oriente del occidente, así están nuestros pecados de nosotros. No se pueden tocar, ya no nos pueden tocar. Entonces por eso es que el candelero ilumina hacia adelante, nunca jamás hacia atrás. Por eso es. Entonces, y miren la estructura del candelabro. Tenía que ser, era de oro puro, y hecho a puro martillo, a mano por completo. Ok. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así se hizo el candelabro. Ya sabe usted que el Señor no dejó a la imaginación de Moisés, en absoluto. Primero le dio una descripción detallada, pero no le bastó. No, venid, te voy a enseñar. Y le dio una visión de las cosas. O sea que le dio el detalle y además se lo enseñó. Aquí está. De tal manera que lo que se hizo allí era exactamente lo que Dios había mostrado. Ok, vamos, sigamos por favor. Versículo 5. También Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Recuerden por favor, era el sacrificio, eran 3 tipos de sacrificios en general, ¿verdad? Era el sacrificio por holocausto, expiación y los sacrificios de paz. El holocausto era aquel donde la ofrenda, o sea el animal, se quemaba por completo. La expiación era cuando una parte se quemaba y la otra se le entregaba al sacerdote, para los levitas, otra parte. Y el de paz era cuando el oferente, quien ofrendaba el sacrificio, el animal, podía compartirlo. Y podía comerlo y compartirlo con su familia y con amigos. Ese era el sacrificio de paz. Entonces aquí era: así harás para expiación por ellos. Y recuerden el sacrificio expiatorio. ¿Alguien se recuerda? Explicamos lo que era expiación. Nada tiene que ver, dijimos, con espía, ¿verdad? Espionaje. Nada tiene que ver. Expiación. Expiar. No es lo mismo que espiar. Yo sé que ya aquí en este país pues a la gente no le interesa mucho la ortografía, ¿verdad? Pero para poder hacer distinción, sí. No es lo mismo espiar que expiar. Espiar es, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Es pagar el precio. Es pagar el precio. Es pagar la deuda es de cubrir la deuda a través de un pago. Entonces aquí se presentó un sacrificio por los pecados de todos los levitas. Ahora sigamos. Versículo 7. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel. Servirán en el ministerio de Jehová. O sea, es como ahora, ¿verdad? Quien ordena, delante de quien se ordena un sacerdote, siempre es delante de una congregación. Ningún instituto bíblico puede ordenar un pastor. Ningún instituto bíblico puede ordenar. Puede graduar un pastor. Pero un pastor se ordena delante de la congregación que va a ministrar, ¿verdad? Siempre es así. Entonces los levitas se presentó la paga por su pecado, y luego, después de haber realizado la expiación, el pueblo levantó su mano. No todo, se puede imaginar
que los millones de manos iban a, si eran 4 millones de personas, eran 8 millones de manos que se impusieron, no, sino que se dirigían, se levantaban las manos hacia ellos, y entonces Aarón oraba por ellos para que ellos puedan dedicarse al servicio. No, el servicio en la casa de Dios nunca ha sido algo que se vea de menos, ¿verdad? Tanto así que su inicio debe ser con responsabilidad hasta el tiempo en que se termine de servir. Ya vamos a ver, ellos tenían un tiempo para servir. Ellos no servían, no era un servicio vitalicio, sino que había una edad para servir. Entonces dice, versículo 3, y presentarás a los levitas delante de Aarón, delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. O sea, recuerde que los animales morían en lugar de los levitas, para poderlos santificar, para poderlos liberar del pecado que había en ellos. Entonces dice 14, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán, mire qué dice ahí, míos los levitas. O sea, propiedad de Dios. La tribu de Leví, recuerde que eran 12 las tribus de Leví, de Jacob, 12 las tribus de Israel. Entonces, de las 12 tribus, una tribu entera Dios la tomó, pero para poderla tomar, o sea, vea esto, Dios no toma nada con pecado. Ponga atención a eso, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Para que alguien pueda servir a Jehová, tiene que haber sido expiado. Y Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo es un sacrificio expiatorio. Entonces, Él muere por nosotros, su sangre nos limpia, y entonces nosotros estamos listos para servirle al Señor. De otra manera no se puede, no se debe hacer. Porque delante de Dios, una persona que no haya recibido a Cristo en su corazón, permanece todavía en sus pecados. ¿Pregunta hasta ahorita? Dígame. Ok, estoy claro en lo que es expiación, ¿verdad? Es un pago. Y el otro es el holocausto. El holocausto, les dije que es el sacrificio que se hace donde se quema absolutamente todo el animal. Ahí no queda nada. Cuando es holocausto, ¿es algo de gravedad? Sí, por supuesto. Es que el sacrificio del holocausto era por el pago, por el pecado, la muerte. La expiación era parte en el pecado y parte para limpiar al individuo, pero una parte era tomada y era entregada a los mismos levitas, al sacerdocio. La espaldilla, y no recuerdo qué otra porción era para ellos. Y el sacrificio de paz, ¿verdad? Era por promesas que se habían hecho al Señor, por peticiones que se tenían, Señor, y se presentaba el sacrificio, y ese sacrificio, ese animal que se presentaba en sacrificio de paz, valga la redundancia, pues se podía compartir. O sea, era el único sacrificio donde el que ofrendaba podía tomar algo y compartirlo con su familia. Sigamos, por favor. Dice después, así apartarán los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. 15. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Vea, después de eso, no antes. Serán, ¿qué dice ahí? Purificados. Y los ofrecerás en ofrenda. En ofrenda. En Romanos, en el capítulo 12. Búsquelo, por favor. Romanos 12 nos hacen una relación similar. Versículos 1 y 2. Ahí los levitas no tenían que hacer nada. Ellos solo se presentaban y a través de los sacrificios y los rapaban todititos. Ni un cabello sobre ellos. ¿Verdad? Dios. El pastor dice todo su cuerpo, hermano, todo. Hizo. Todo. Todo, sí. Porque, y eso es lógico, fíjese, cuando usted sale, y de hecho cuando
vamos a comer y de repente hay un cabello en la comida, eso inmediatamente da, no sé, un poquito de asquito. ¿Por qué? Porque el cabello recibe toda la suciedad. De hecho, las pestañas, las cejas, todos los cabellos son protección, ¿verdad? Entonces la tierra, la suciedad ahí va quedando. Entonces al raparlos se simboliza que todo lo sucio, esa es una simbología, por supuesto, todo lo sucio hay que quitarlo y presentarlo puro delante de Dios. Pastor, fíjese que, bueno, nada que ver esto, ¿verdad? Pero Daniel estuvo en clases de natación. Y lo raparon. No, eso le iba a contar, que le dijo el entrenador que se afeitara los brazos y las piernas, porque inclusive hasta eso le daba más velocidad. ¿Oh, sí? Sí, bueno, ya ve. Por eso es que Kung Fu todos son pelones, ¿va? ¿Recuerdan la película? Sí. Que todos son pelones. Quizás por eso, pero ahí sí no sabría contestarle, pero la cosa es que en todos lados y naturalmente el cabello contiene suciedad. Ahora sigamos. Dice, versículo 16, y oiga esto, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. Oiga, perdón. ¿Qué? Romanos. Perdón, y vamos a leer Romanos, sí, léalo por favor, léalo, sí, vamos a ver. 1, 12, 1, 2. ajá. 2, 1 y 2. Sí. ¿Alguien que lo lea? Aquí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ajá, ¿cómo nos presentamos nosotros? ¿Cómo dice? Sí. Así que os ruego, hermanos, ¿por qué nos le dice eso? Por las misericordias de Dios. O sea, ¿quién recibe la misericordia de Dios? Usted no puede venir a la iglesia así. O bueno, sí puede, pues, pero ahí se entiende con Dios, ¿verdad? No puede venir, no debe venir con soberbia. Así es. No puede venir con altanería, no debe venir con malas intenciones. Así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Mire, está hablando de su cuerpecito, en sacrificio no muerto, vivo, santo, agradable a Dios. Amén. ¿Y cómo logro eso? ¿Usted cree que usted puede hacer eso? No. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Tercero, agradable a Dios. Y ese es el culto. El culto racional es el culto inteligente. Usted viene a la iglesia para encontrarse con Dios. Usted quiere tener un encuentro favorable a usted, tiene que venir. Como dice ahí, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si no, es una tontería venir con enemistades, con soberbia, con situaciones que alejan la bendición de Dios. Es más, mire, a la iglesia no deberíamos de venir con resentimientos. Y si lo traemos hay que entregarlo, porque la Biblia dice que por las raíces de amargura algunos no alcanzan la gracia de Dios. Y no es que no vayan a ser salvos, no. Venimos a que Dios nos bendiga o no venimos a eso a la iglesia. Porque yo no quiero venir a la iglesia y salir como que no he ido a ningún lado. Por lo menos si yo voy a comer pupusas, pues salgo con la barriga llena, pues, ¿verdad? Y siento que ricas estuvieron las pupusas. Entonces voy a venir a la iglesia y voy a salir como entré. Yo no quiero eso. Yo quiero sentirme bendecido, sentirme que he estado delante de la presencia del Señor. Entonces os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, consciente, santo. Apartado, pues, usted apartado, no a lo loco, a ver, vamos a ver si nos queda chance, vamos allá, yo digo que alcanzamos a llegar al culto. No, santificado el tiempo, midiendo el tiempo que me tardo de venir del lugar de allá y para estar en la iglesia, no a la carrera. Eso es santificar el tiempo, agradable a Dios como Dios quiere. De una manera que Dios se sienta agradado con mi presencia.
Y después dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo se logra eso? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted viene con su mente conformada con la mente del mundo, usted es de más, no va a poder presentarse así. No os conforméis a este siglo. Conformarse es agarrar la forma de. No os conforméis a este siglo. Y no se conforme con que, sí, mire fulano, sí, mire mengano. ¿Y qué pasa? Pues aquella iglesia, mire esto, el fulano es cristiano y tiene dos esposos, dos señoras, toma y es esto y lo otro. Usted no tiene que conformarse con eso. Me decía, hay un dicho por ahí, mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Se recuerda cuando estábamos estudiando y de repente a toda la clase se la poncharon? Fulano de tal, 2. Fulano no sé qué, 2. Y ahí por el quinto, el sexto, 2. Se ponían a reír todos, ¿no se han fijado? Y cuando llegaban al último, 2. Mal de muchos, consuelo de tontos. Porque el hecho de que todos salimos mal, ¿eso qué quiere decir? Que nadie pasó. Nadie se sienta mal porque nadie pasó. Es tontería. Sí, así es. Entonces, sí, correcto. Es que se supone que así es, ¿no? Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. ¿Cómo me transformo? ¿Poniéndome otra ropa? No. Transformaos por medio de la, ¿qué dice ahí? Renovación de vuestro entendimiento. Es la mente la que cambia. Cambiando la mente, cambia todo lo demás. Renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué voy a lograr con eso? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. No, pero tiene dos características más. Dos adjetivos más. Agradable y perfecta. Para que comprobéis. No solo porque todos sabemos que la voluntad de Dios es buena. ¿Amén o no amén? Amén. Pero de repente no nos gusta. Y de repente pensamos que Dios se equivocó. Entonces cuando usted viene en esa actitud, mire, sobre esto es un sermón usted. Cuando usted viene en esa actitud, Dios le va a revelar a usted. Y usted va a comprobar que lo que le pasó, aunque no le gustó, fue para bien. Pero si usted no le agrada a Dios, lo va a dejar en la luna siempre, hermano. No sé si me doy a entender. Amén. ¿Y por qué pasan estas cosas? Venga con un corazón humilde a la casa de Dios. Aparte y honre a Dios apartando su tiempo. Venga, Señor, vístase y venga de la manera que a Dios le agrada. Y en el servicio Dios le va a decir a usted por qué. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que, ¿cómo dice? Agradable y perfecta. Aunque a usted le parezca que no, pero Dios le va a enseñar por qué. ¿Por qué sí lo es? Hombre, si es que venir a la casa de Dios es una gran bendición. Pero venir mal a la casa de Dios es una torpeza. Porque venimos es como ir y no comer. Fuimos al buffet tal, no quise, fíjate, me dolía el estómago. Qué pérdida de tiempo, qué amargura, ¿verdad? Estar viendo pasar el montón y no poder comer nada de eso. Ok, volvamos por favor a números 8. Dice así, versículo 14. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Versículo 15. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Fíjense que la labor de ellos era ministrar. Es su servicio, pero como lo hacen en lugar de y para el pueblo, ellos ministran la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo al pueblo a través de los sacrificios y a través de todo lo que ellos hacían. Un grupo de ellos se dedicó a cantar
otro grupo literalmente a matar a los animales, otro grupo solamente lavaba todos los utensilios, preparaba la ropa de los que iban a servir en el templo, armaban y desarmaban el tabernáculo cuando había que moverse, y todo eso lo hacían para el pueblo. Díganme. ¿Y esos eran solo los descendientes de Aarón o de toda la tribu de Leví? No, es que todo, o sea, la unión no era Aarón, era Leví. Leví y Moisés, Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví. Ajá, pero O sea, si hubieran habido mayores que ellos y que estaban dentro del rango de edad, que bueno, ahí ya no cabían, ¿verdad? Porque Moisés ya estaba viejito, ya tenía más de 80 años, pero la línea no es Aarón, la línea es Leví. Es el pero los primer. primeros fueron Aarón. Moisés le dio a Aarón, ¿va? Sí, pero nosotros, el nombre de la tribu es Leví, ¿verdad? Ajá, es correcto, porque puede ser que dentro de la tribu había gente que no era pariente cercano de ellos, de Aarón ni de Moisés, pero sí descendientes de Leví. La tribu era Leví. Entonces dice, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, versículo 16, y oiga esto, porque enteramente me son dedicados a mí, los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar, miren, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Es decir, que lo que tuvo que haber sido es que cada primogénito de cada familia, de cada núcleo familiar, el primogénito tenía que irse para el templo a servir al tabernáculo. Pero en lugar de que saliera el primogénito, se escogió una tribu que representaba a todos los primogénitos. ¿Se comprende eso? Sí. O sea que en lugar de su hijo mayor, estaba un levita sirviendo allá. Entonces dice después, 17, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. ¿Por qué? Porque para no matar a los hijos de Israel, la plaga mató a todos los primogénitos de Egipto. Entonces desde allí Dios tomó, los primogénitos serán míos. Entonces, qué tremendo si fuera así todavía, ¿verdad? O sea, qué tremendo no, pero usted tendría que entregar su hijo, su primer hijo, sí, una ofrenda. Y si usted tenía animales, lo primero, el primer animal va para el templo, era entregado. Dice después, y he tomado los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Y mire esto, la labor, ¿y qué dice ahí? Reconcilien a los hijos de Israel. Esa era la labor. Esa era la labor. ¿Por qué? Porque el pecado es la ofensa que se le hizo a Dios. El pecado es la infracción a la ley. Eso es. Entonces todo Israel estaba en pecado. Entonces en ofrenda era ¿cómo se llama? Dice, para que reconcilien. O sea que ellos hacían todo el trabajo para que Israel mantuviera toda su relación con Dios. Muchos, los hermanos vienen a la iglesia y ya encuentran las sillas puestas, ya encuentran todo hecho, ¿verdad? Y entonces, pero hay un grupo de hermanos que se dedican a hacer eso. Hermanos que están allá, hermanas que están allá con los niños en escuela bíblica, hermanos que están parados ahí en la puerta, etcétera. Hermanos que se levantan a recoger la ofrenda, lo hacen para que los hermanos, para que la iglesia pueda estar tranquilo y presentar todo el servicio delante de Dios. Entonces, eso es lo que hacían, reconciliar. Dice a los hijos de Israel,
Miren lo que dice después, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. ¿Por qué podía haber plaga? Por el pecado. Por el pecado. ¿Y por qué relaciona la plaga? ¿De dónde surgió esto de los primogénitos? De Egipto. En Egipto. ¿Alguien se recuerda cuántas plagas fueron? Fueron 10, pastor. Correcto. 20. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. O sea, el animal se presentó en expiación, pero ellos se presentaron, ¿en qué dice ahí? En ofrenda. En ofrenda. Así como usted se presenta todos los días de servicio. En ofrenda. ¿Y cómo tiene que ser la ofrenda, como leímos? Santo. Vivo. Vivo. No, vivo no quiere decir, no, no quiere decir, apopulado no puede venir a la iglesia porque él siempre anda algo perdido. No, sino que consciente. Sacrificio Vivo, santo, agradable a Dios. Sigamos. ¿Dónde vamos? 21 dice: y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así lo hicieron ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas, y aquí viene, miren, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Miren, los jubilaban bien temprano. 50 ya no funcionaba. Hasta, no, ya no servían. Pues sí. En el servicio, valga. Dice, no, pero podían seguir sirviendo. ¿De qué manera? Vean lo que dice el 26. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Bien jovencito. Potencia, quería Dios, fuerza. ¿Por qué? Porque era pesado. Mover tabernáculos, armar tabernáculos. Matar animales, descuartizarlos. El animal había que abrirlo. Sí, te da fuerzas. Y había que agarrar las cosas de oro y limpiarlos, lavarlos. Explicarle a la gente también, porque tenían ministerios de... Era un gran trabajo. Entonces, por eso es que era necesario apartar una tribu, para que la tribu se profesionalizara. Dedicado solo a eso. Porque los errores se pagaban ¿cómo? Con la muerte. Con la muerte, ¿no? ¡Ay, pastor, se me olvidó! No, ¿cuál se me olvidó? ¡Pum! No, pero, o sea, vean cómo era delicado, cómo es de delicado esto. ¿Y ahora? ¿Cree usted que es menos delicado? Igual. Si es menos delicado es porque Dios ya no es tan fuerte. Es el mismo Dios. Lo que ya no hay es la muerte. Y instantáneo. Sí, correcto, pero sí debe haber la misma dedicación. La misma dedicación, la misma ofrenda, el mismo compromiso. Pero se paga con consecuencia. Definitivamente. La persona que no ejerce bien su ministerio, Dios toma control. ¿Sabe cuál es el problema? Que por alguna razón nosotros no logramos relacionar lo que nos pasa con los errores que cometemos en la casa de Dios. No sé si me doy a entender. ¿Me pasó aquello? Me pasó porque me pasó, eso es mala suerte. Nada tiene que ver con lo que yo hago en la casa de Dios. Es tremendo. Analícelo, brother. Despierte su mente, dígame. O sea, podemos separar, sabemos que nos equivocamos, cometemos errores, a veces nos enojamos con los hermanos, cometemos los pecados, pero no los queremos abandonar. O sea, ahí andamos cargándolos, enojados, aquellas caras que no nos quieren ni ver,
cuando se enojan con nosotros. Y es tan fácil perder esa carga y entregarla para solucionar el problema y que vuelvas a sonreír, porque yo quiero ver a mis hermanos sonriéndose y que todos estemos agarrados sabiendo que somos fuertes en el poder de Dios. Y fíjense que verdaderamente ningún pecado trae gozo real. Ninguno. Ni lo que dice la venganza es dulce. También el cicuta, hermanos. ¿El qué? Cicuta es un veneno, uno de los venenos más potentes. Se da en frascos pequeñitos. Por eso aquello de pequeño veneno, ¿verdad? En frascos pequeñitos. Dulce. Pero era muerte segura. Y a uno le venden eso. No sé, hermano, ahí ya no sé. Hay que comprar. Pero esta mielita. No. Pastor, ¿será que digamos el caso, el trabajo suyo que está haciendo, será como una descendencia de los levitas? Dios escoge. Lo que pasa es que ahora, en esencia, es lo mismo. Solo que ya todos somos iguales. Entonces Dios no escoge de tribus específicas, porque ya todos somos una sola familia, digamos una sola tribu. Se recuerda que antes estaba el pueblo gentil, el pueblo judío y la iglesia de Dios. Eso es lo que hay ahora, la iglesia de Dios. Entonces, de estos dos lados, del pueblo gentil o del pueblo judío, el que se convierte pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, iglesia. Entonces, de ese grupo, sin importar la familia, sin importar la descendencia o ascendencia, Dios escoge. Dios da dones a los hombres. Entonces, pero la responsabilidad es la misma. Sí, Porque servimos al mismo Dios. Y ya no servimos, yo ya no presento ofrenda por el pecado. Fíjense que en la iglesia tradicional, la salvación se obtiene mediante la constante comunión. O sea, comunión literal, ¿verdad? El tomar la comunión, la hostia, ¿verdad? Entonces, si usted deja de hacer eso, usted ya no participa, porque ellos hacen una ceremonia que se llama transustanciación. Transforman, dicen ellos, el vino en la sangre y el pan en el cuerpo de Cristo. Entonces, cada vez que estas personas toman el vino o comen el cuerpo, la sangre de Cristo, están tomando y comiendo ellos personalmente otra vez. En otras palabras, que ellos vuelven a hacer el sacrificio en cada una de sus reuniones. En cambio, nosotros como hijos de Dios, no hacemos la transustanciación, sino que hacemos algo que se llama consustanciación. O sea, lo que nosotros conmemoramos lo que el Señor hizo. No transformamos. De hecho, a veces no damos ni siquiera pan sin levadura, ¿verdad? Sino que galletita, ¿verdad? A veces sí traemos las galletas que son especiales, sin levadura para eso. Pero ni eso se cumple a cabalidad. Tampoco es vino, sino que es jugo de uva. ¿Por qué? Porque nosotros solo conmemoramos, es figura de lo que Cristo hizo, y eso que Cristo hizo era figura de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que eso nos dio a nosotros salvación. ¿Se comprende o lo he dejado algo enchibulado? Más o menos. Entonces, lo que pasa es que la Iglesia Católica hace la conversión. Eso es uno de los dogmas. Cuando el sacerdote levanta el Santísimo, ¿sabe usted cuál es el Santísimo, verdad? Cuando levanta el Santísimo, está convirtiendo el vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando pasan y toman la hostia, están comiendo de nuevo el cuerpo de Cristo. Por eso es que su salvación es a través de la comunión. En cambio, pero Hebreos dice que eso es de una vez y para siempre. Por eso es que ellos, si ustedes ven, nosotros vimos que los levitas se fueron rociados con agua santísima.
agua que ocupaban para lavar todas las cosas dentro del tabernáculo. Entonces, parecido a lo que ellos tienen como agua bendita. Y rocían el agua bendita. Nosotros no necesitamos ser rociados porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Amén. Ok, sigamos. El capítulo 9, por favor. Y ahora tome su material, por favor. Y vamos a leer la parte número 6, que es lo que acabamos de leer. Capítulo 6, es la página número 6, y dentro de la página número 6 va a tomar el número 6. ¿Lo tiene? Amén. Ok. No tiene, no ve. Dice así. Aunque la tribu de Leví fue designada para el servicio divino, ser levita no era la única condición para entrar en el oficio sagrado. Los levitas tenían que ser apartados para la obra del tabernáculo mediante una ceremonia especial, pero más sencilla que la de los sacerdotes. No eran necesarios los lavamientos, ni las unciones, ni las vestiduras con ropa oficial. Se efectuaba la purificación de los levitas ofreciendo sacrificios, siendo rociados con agua mezclada con cenizas de la vaca alazana. Ese es otro punto, pero es una vaca, de esas vacas alazanas, es una vaca que son algo rojas, y correcto, rojizas, y se consumían por completo. Entonces toda la vaca entera se hacía ceniza. Esas vacas no nacen en todos los partos, entonces, pero cuando nacían se iban apartando para presentarlas y sacrificarlas. Esas cenizas se tomaban. Entonces dice, se efectuaba la purificación de los levitas ofreciendo sacrificios, siendo rociados con agua mezclada con ceniza de vaca alazana, afeitándose y lavándose sus vestidos. El agua pura y la navaja afilada representan el alejamiento de todo lo que impide la dedicación espiritual y señalan la purificación de lo que mancha el cuerpo y el espíritu. Los sacerdotes imponían las manos sobre los levitas en la ceremonia de consagración. Los levitas entraban en la profesión en su año 25 como aprendices bajo la vigilancia de los levitas mayores. A los 30 años eran admitidos en pleno ejercicio de sus deberes. A los 50 años el levita terminaba el trabajo riguroso, pero seguía sirviendo en deberes dentro del tabernáculo, lo que acabamos de ver. Ahora, la celebración de la Pascua. Sigamos en el material. Fue la primera celebración de esa fiesta desde el Éxodo y posiblemente la única en el desierto, pues Israel no observaba la circuncisión, requisito para la Pascua. ¿A quién se le dio, si usted se recuerda, a quién se le dio la circuncisión? Abraham. Abraham, correcto. Abraham. ¿Se recuerda usted que Moisés, después que fue llamado, y parece que fue a la siguiente noche, después que él vio la zarza y fue llamado por el Señor y se fue con su esposa, en la noche dice el Señor que le salió al encuentro a Moisés y lo quiso matar? ¿Usted se acuerda de ese episodio? Es un episodio aparentemente oscuro en la Biblia. Pero entonces cuando vieron que el Espíritu de Dios apareció para matarlo, la mujer de Moisés tomó una piedra afilada y circuncidó al hijo. Y entonces se fue Dios. O sea que Moisés no había cumplido con ese requisito. Y entonces, yo me imagino, esos son inventos míos, ¿no? Había sido una discusión de Moisés con la esposa, pero la esposa no había querido porque el niño, ¿para qué vamos a sacrificar al niño? ¿Para qué lo vamos a mandar a escuela bíblica? ¿Para qué vamos a hacer que el niño ponga atención? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a hacer? El niño, no moleste al niño, por favor, no moleste al niño. Pues entonces Dios vino y se presentó
Normalmente se circuncidaban, ¿verdad? Eso era algo higiénico. Se preparaba a los niños para eso. Pero ahí no hubo tales. En la aflicción, pobrecito el niño, ¿no? No sé si usted se puede imaginar ese cuadro. A ver, ¡sa! ¿Cuál parejo, no? Para que Moisés no muriera. Y mire que Moisés ya estaba escogido. Ya tenía la misión. Qué tremendo. Por eso es que nosotros no tenemos que ser, como padres, no tenemos que ser ciegos. No tenemos que poner a nuestros hijos arriba. No, sus hijos, como todos los hijos de toda la iglesia, tienen que ser parte de todo lo que debe hacer un niño. Tiene que aprender, tiene que ir a clases, tiene que estudiar, tiene que leer la Biblia, usted tiene que enseñar, tiene que enseñarle a que honre estar en la casa de Dios. Eso no se lo va a enseñar el pastor ni los hermanos. Eso se le enseñan los padres. Y el problema es que siempre hay un papá más consentidor. Digan si no. Entonces, este padre consentidor, ponga atención. Este padre consentidor, al final de cuentas, es quien va a pagar los platos rotos. Porque pudo haberse hecho, digo yo, que se fuera él, ¿verdad? Pudo haber preparado a su hijo, pudo haber puesto un ungüento para que le durmiera y tranquilo, ¿verdad? Y con cuidado, ya. No, si que me vas a hacer caso, dice el Señor. Entonces no pongamos a nuestros hijos arriba de Dios. Porque de repente va a llegar, arriba lo tenés, ¿no? ¡Fum! Así es que, como papás, yo se los digo, pues, yo tengo hijos y no me nacieron grandes, eran bebés. Y yo tuve que aprender a que mis hijos se sujetaran. Mis hijos, donde no había escuela bíblica, sentaditos estaban en todo el culto. No andaban, nunca. Pero en la casa de Dios. No quiero que Dios me vaya a pegar un apretón, pues. Ya ahora que ya están treintones, ¿qué voy a hacer? Nada. Ahí gracias a Dios que este muchacho 20 años tiene. Es su deseo servirle al Señor, gloria a Dios. Pero los otros, mientras estuvieron conmigo, le sirven. Que le van a servir y ahí fue. Entonces, porque nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Cómo herencia, pastor? ¿Dios me los ha heredado? No, se los ha dado a usted para que usted los devuelva educados. Sigamos. ¿Preguntas? No, ¿verdad? Estamos en... ¿Cómo estamos? La celebración de la paz. Ahí estamos en el 7. Fue la primera celebración de esa fiesta desde el Éxodo y posiblemente la única en el desierto, pues Israel no observaba la circuncisión, requisito para la Pascua, desde la rebelión contra Jehová hasta entrar en Canaán. Surgió un problema y ahora vamos a leer esto. Dice ahí, sí, vamos al texto. Habló Jehová a Moisés, estamos en el 9.1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Esto está, por supuesto, allá en el Éxodo. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muertos y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. ¿Por qué? Porque el tener muertos lo inhibía o le impedía celebrar la Pascua. ¿Alguien me quiere decir? No vean para abajo, véanme a mí, digan, no sé, pastor, pero no vean. Impuros. Correcto. Porque la muerte los volvía inmundos, es lo mismo, ¿verdad? Entonces ellos tenían que presentar un sacrificio
y esperar un tiempo para poder estar listos. Pero si se llegaba el día, la Pascua había que celebrarla. Pero yo quiero que noten aquí, ¿verdad? Porque Dios no es religioso. Dios no es complicado. Dios tiene salidas para todo. Miren lo que dice aquí. Dice: pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muertos y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muertos. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo a causa del muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes. Entre las 2 tardes la celebrarán con panes y levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebraréis. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre el pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre se llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a las leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. O sea, si alguien tenía algún impedimento para celebrarla, Dios no lo dejaba sin celebrar. Entonces Dios le dijo: ok, dentro de un mes la vas a celebrar. Hace algún tiempo, hace ya bastantes años, en la casa donde ¿cómo se llama?, inició la iglesia, allá en El Salvador, había los dueños de la casa, ellos estaban casados. No estaban casados, porque no se habían divorciado de sus matrimonios anteriores. Y se me acercaron a mi pastor: mire, ellos eran cristianos de años. Yo quiero decirle, pastor, nosotros tenemos, no sé si 40 años de casados, pero tenemos, oiga esto, 25 años de vivir como hermanos. Y tú entiendes eso, ¿no? De no tener intimidad. ¿Por qué? Porque el pastor les dijo: no, usted se casó allá y usted se casó allá. Regrésese con sus parejas. Pero ellos están casados y tienen hijos. No, están ya juntos y tienen hijos. Entonces el pastor les dijo: entonces ustedes no pueden hacer familia. Entonces los señores vivían juntos sin tener relaciones. Y entonces no se podían, ellos querían bautizarse. Y el pastor les dijo: no hasta que estén casados. Y si nos divorciamos, nos puede casar. No, porque no están bautizados. No sé si le da a entender eso. No sé. No les daba ninguna salida. No los podía bautizar porque no estaban casados. Y no los podía casar porque no estaban bautizados. Y así pasó esa familia más de 30 años. Cuando me conocieron a mí, no me espérese. Les ayudé a los dos, los divorcié. Los casé, los bauticé y los casé. ¿Cómo podía ir el viejito a su señora de que tiene hijos grandes a decirle: mira, vengo a vivir contigo? Por querer cumplir iban a hacer algo peor. Entonces yo cuando llegué, yo los bauticé y los casé. Y el siguiente día que los casé, los viejitos llegaron bien sonrientes a la iglesia. ¿Usted cree que Dios complica las cosas? ¿Sabe qué es lo que lo complica? La religiosidad. Eso.
Dios es práctico. No puedes, ok, en un mes la celebramos. No, te fregaste, te quedaste con tus pecados. No, yo te espero, no te preocupes, en un mes la celebras. Ese es Dios, dígame. Se vuelve una facilidad cuando el hombre declara que él tiene un problema. Correcto. Pero cuando él no declara, se vuelve una dificultad. Es un problema porque inclusive yo he tenido personas que me dicen que ellos sí están bautizados y toman la Santa Cena y se ponen a servir y después nos damos cuenta que ellos se bautizaron cuando eran infantes. Porque aquí estos llegaron y le dijeron de que ellos tenían un problema de inmundicia. Y estamos relacionándolo todo. Correcto. Y entonces, pero ellos lo declararon, entonces, bueno, vamos a ver qué dice Dios. Porque fueron y lo consultaron y Dios les dijo, hagan esto, pues, para participar en la Pascua. Bien bonito, fíjese, es brutal ahí porque ahí no había que buscar en la Biblia, no. Moisés iba, y Señor, fíjate que tengo este rollo. ¿Y qué pasó? Ay, esto siempre desordenado. Y Dios le daba respuesta. Ahora hay que empezar a buscar en la Biblia y explicar lo que la Biblia dice. Casi todas las respuestas están en la palabra de Dios. Y lo que no está en la palabra de Dios está en la misericordia y en la gracia de Dios. ¿Verdad? Un Dios que ama a su creación, que ama a sus hijos, que ama a su pueblo. ¿Preguntas? Ok, les invito a que por favor lean esta parte del versículo 15 en adelante y el capítulo 10. Por favor, las trompetas, que es una cosa tan preciosa. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros con eso. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Pues Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, agradecemos tu misericordia, Padre, tu bondad con nosotros, Dios. Realmente, Señor, te adoramos, Señor Jesús. Alza tus manos a Él. nosotros lo que necesitamos, Dios, siempre es estar en tu presencia. Siempre estar contigo, Señor. Porque cuando estamos contigo, Señor, tu palabra nos enseña, nos exhorta. Tu Espíritu Santo nos motiva, Dios, a cada día hacer las cosas mejor. Nos da la respuesta, Señor, de todas aquellas cosas que hemos hecho mal. Hemos encontrado en congregarnos, en buscar en tu palabra, Señor. Hemos encontrado las respuestas. Hemos encontrado el amor de tu parte para con nosotros, Señor. Hemos encontrado la voluntad que tú tienes, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Cómo quieres tú que veamos las cosas? Nos ayudas, Dios, a escudriñar la Escritura, a no tomar las cosas como que no fuesen importantes, a no dejarnos contagiar con aquellas personas que por alguna razón no cuidan su servicio, no cuidan su entrega, no cuidan su presencia, Señor, y vienen con cualquier actitud. Pero nosotros ahora, Señor, entendemos, Padre, que de no ser por Cristo en la cruz del Calvario, su sangre derramada, no podríamos entrar. Y por eso es que en esta tarde, Señor, nosotros buscamos tu presencia y con mucho gozo y con mucha alegría, Señor, podemos decir que hay momentos que no deberían terminar. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Oh, buen Dios, gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias por la bendición de tu palabra, Señor.
Te suplico, Padre, que bendigas a mis hermanos y al tiempo, Señor, que entregan para ti, Padre. Santificamos este momento. No es que no tengamos que hacer, aún a veces estamos cansados, Dios, pero entendemos, Padre, que lo mejor de nuestra vida es tu palabra, que lo mejor del tiempo, Señor, es cuando estamos congregados. Gracias, Padre, porque eso bendice el resto de nuestro tiempo. Eso bendice el tiempo que tenemos en familia, eso bendice el tiempo que tenemos en trabajo, Señor, el tiempo que andamos allá, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu infinita misericordia. Ayúdanos, Padre, a ir comprendiendo cada vez más, Señor, tu palabra, tu voluntad y tu actitud delante del pecado, Señor. Tan grave el pecado que fue necesario que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, viniera, se hiciera hombre y muriera por nosotros. Te amamos con todo el corazón, Señor. En tu nombre, papito lindo, nos vamos de este lugar y sabemos que tu presencia ha estado con nosotros y nos has enseñado, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por cualquier pecado, por cualquier palabra o por cualquier cosa que no hayamos hecho correctamente. Pero, Señor, tú sabes y buscas en nuestro corazón que nuestro deseo es agradarte, Señor. Ayúdanos y enséñanos para que día con día, Señor, no nos conformemos a este mundo y podamos presentarnos a tu casa como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Y entender, Padre, cuál es ese culto y cómo es que tu voluntad es agradable y perfecta para nuestras vidas. Te suplicamos, Dios, que bendigas la casa de oración, el evangelismo del día de mañana, Señor, y que tu Santo Espíritu nos bendiga y nos enseñe cada vez más. De una manera muy especial, Señor, te pedimos por el culto del día domingo, Señor. Trae personas nuevas, Padre. Derrama tu gracia, Padre. Derrama tu favor, Señor. Abre los cielos, Señor, y derrama bendición sobre tu casa, Padre. Si tú nos bendices, tu iglesia será bendecida, Padre. Así que, Señor, te imploramos en el nombre de Jesucristo. Derrama de tu bendición sobre nosotros. Oro por cada ministerio que sirve en tu casa, Señor. Oro por los hermanos que van a ir a ganar almas. Fortalécelos, Dios, y que sea una cosecha preciosa y que dé fruto de salvación para aquellas personas que puedan escucharte, Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre. Una vez más oramos por los hermanos que están ausentes, Señor. Cuídalos y bendícelos, Padre. Y a nosotros, Dios, ayúdanos siempre a aprovechar nuestro tiempo y a bendecirte y a bendecir nuestras familias, Señor, todo el tiempo. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te alabamos, Padre, y te bendecimos ahora y siempre. En el nombre de Jesús, decimos todos. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Dios nos bendiga.